Muy buenos días. En esta ocasión quiero darle las gracias a todas las personas que se toman su tiempo para escuchar estos breves mensajes. Para mí será un gran gozo si muchas personas son bendecidas con este mensaje, pero si aún una recibiera una bendición especial de parte de Dios a través de este mensaje, igualmente me sentiría muy feliz. Y espero que así sea. En esta ocasión vamos a hablar de la parábola de los talentos. Vamos a repetir un poquito el tema para quienes no hayan escuchado los mensajes anteriores. Brevemente, la situación de la importancia de entender las parábolas. El Señor Jesucristo habla prácticamente en parábolas y enseña en parábolas a través de todo su ministerio. Y yo creo que es importante que la sepamos. ¿Por qué el Señor habla en parábolas? Bueno, hay una escritura en Proverbios 25:2 que dice, gloria de Dios, perdón, es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Esto es la naturaleza de Dios, es la forma como Dios nos prueba nuestro corazón, si realmente queremos saber la verdad o solo queremos escuchar porque tenemos comezón de oír. Y efectivamente, la parábola de los talentos es una parábola que no tiene explicación ni siquiera en las escrituras, porque hay otras parábolas como la parábola del sembrador en la que podemos ver que el Señor a sus discípulos se las explica. Sin embargo, la parábola de los talentos aparentemente no tiene explicación, no hay una explicación del Señor Jesucristo. Eh, para mí es una bendición muy especial porque durante muchos años yo no entendía esta parábola y ahora yo pienso que el Señor ha abierto este mensaje y lo mantiene escondido porque precisamente quiere que escudriñemos las escrituras, que tratemos de entender la verdad, tratemos de inquirir en el corazón de Dios lo que realmente Él quiere decirnos. Yo he escuchado muchas explicaciones sobre la parábola de los talentos y prácticamente todas ellas tienen que ver con lo que yo he escuchado. Prácticamente todas tienen que ver con el dinero. Yo durante años me resistí a creer que fuera única, que Dios estuviera hablando de dinero. Um, y vamos a ver más adelante que no es así, que el Señor no está hablando de dinero, pero está hablando de dinero en la parábola de los talentos y en la otra parábola que aparece también en la escritura sobre, que es muy parecida, que también habla sobre un don que les da a algunas personas, eh, y ese don es representado en dinero. Pero yo creo que aquí el Señor nos prueba también y nos pone esta parábola hablando de dinero, para que si nuestro corazón está eh, en el dinero, pues básicamente eso es lo que vamos a ver. Pero realmente en el reino de Dios se mueve todo a través del dinero, como en este reino en el que vivimos hoy en día, porque el Señor sabe la importancia que tiene el dinero. El Señor lo sabe. El Señor sabe la importancia que tiene el dinero para nosotros. Por eso tenemos que trabajar y dedicarle mucho tiempo y muchas horas al día al trabajo para poder ganar el dinero con el que vamos a sustentar nuestras vidas y a nuestras familias. Eso el Señor lo sabe,
pero a su vez esto se convierte en una atadura, se convierte en nuestro Dios, se convierte en algo que es tan importante para nosotros que ya no podemos ver nada más que lo que tiene que ver con el dinero. Y por eso es que el Señor pone esta parábola para que nosotros decidamos si lo que queremos ver es el dinero. Bueno, pues vamos a ver esta parábola y la vida la vamos a relacionar siempre con todo lo que tiene que ver con el dinero. Pero vuelvo a repetir, la escritura en Proverbios 25:2, gloria de Dios es escribir, esconder un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Encubrir, esconder un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Como les mencioné, esta parábola por muchos años no la entendí y algo que me hizo pensar meditando en esta parábola y pidiéndole a Dios que me abriera el entendimiento para saber realmente qué es lo que Él quiere decirnos con todo esto. Lo primero que me vino a la mente fue irme, como si alguien me dijera, vete a las bases, vete al fundamento. Y me acordé de un versículo que pues yo creo que todos hemos escuchado o todos hemos leído alguna vez, porque se repite muchas veces en la escritura. Y este versículo habla de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en ello se encierra cualquier doctrina, cualquier enseñanza del Señor tiene que coincidir con estos versículos. Porque en este mensaje de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, se encierra la ley, los profetas, la doctrina, la ley de Moisés, los profetas. Después de los 5 libros están los profetas que enseñaban. Pues en esas 2 leyes, porque dice la primera es la más importante, el amar a Dios, y la segunda es semejante a esta, a tu prójimo como a ti mismo. Y leyendo la parábola vamos a leer la parábola de los talentos, porque creo que es el momento para poderlo hacer. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a meditar, usar un poquito en este versículo antes de continuar con la parábola. Dice, un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó sus bienes. Aquí el Señor está hablando de que Él se está yendo lejos. El Señor murió, resucitó y fue llevado a la derecha, a la diestra del Padre. Y pues es lo que está diciendo el Señor, se fue lejos, se apartó de nosotros por un tiempo, porque el Señor va a regresar, y la Biblia lo dice, porque dice, me voy para preparar morada para vosotros. Y habla muchas veces de cuándo va a regresar y cómo va a regresar. En este caso la parábola habla de que el Señor se va lejos. Vamos a leerlo de nuevo otra vez, empezando en la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor se va lejos, dice, y a uno dio 5 talentos. O sea, antes de irse lejos, llamó a sus siervos y les dio algo. Dice, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Esta parte es muy importante. A cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero en su señor, de su señor, perdón. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después vamos a mencionar más detenidamente este versículo. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué se han ustedes puesto a pensar cuál es el banco del reino de los cielos? ¿A qué banco se refiere el Señor cuando está diciendo que lo demos a los banqueros y de esa manera vamos a recibir intereses? Este es un versículo que hace pensar a mucha gente que efectivamente el Señor está hablando de dinero, porque hoy si ponemos dinero en el banco, pues puede ganar intereses. Pero yo me pregunto una cosa: ¿qué es lo que le vamos a entregar al Señor al final de nuestras vidas? ¿Le vamos a entregar dinero? Unos una cantidad mayor y otros una cantidad menor. ¿Lo hemos meditado alguna vez si realmente es eso lo que el Señor espera de nosotros? ¿Que le entreguemos dinero? ¿O dinero que con intereses del banco? Meditemos esto porque es muy importante y la interpretación que nosotros le demos no puede ser más que 2 cosas. O no estamos entendiendo el mensaje de Dios, o nuestro corazón está puesto en el dinero y por eso queremos asegurar que esta parábola está hablando, en la que Dios habla, está hablando de dinero. Y luego le dice al siervo, a este siervo: Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Continuamos con la parábola de los talentos. Aquí Dios habla, volvemos a repetir que Dios habla de dinero, porque un talento es una cantidad de dinero. Pero ¿por qué Dios habla de dinero? Habla de dinero porque es eso precisamente lo que Él espera recibir de nosotros. Yo creo que habla de dinero porque es con lo que Él lo compara.
En el reino de Dios, Él compara el dinero que nosotros utilizamos aquí en la tierra, nuestra vida, con algo en el reino de Dios. Pero entonces, ¿qué son los talentos? Eso es lo que debemos de entender. Para poder entender la parábola, necesitamos saber a qué se está refiriendo Dios cuando habla de talento, cuando habla de dinero, con respecto a lo que le dio a sus siervos. Recordemos que cuando el Señor nos creó, cuando Dios nos creó, dice la Biblia en Génesis que nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, el Señor, tomando en cuenta esto, que nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que el Señor está dispuesto a compartir parte de lo que Él es con nosotros. Porque de otra manera no nos hubiera creado a su imagen y semejanza. Nos hubiera creado con otra imagen y con otra semejanza distinta a lo que Él es. Pero entonces tenemos que meditar quién es Dios y cómo es Él. ¿Está hablando de lo físico? ¿Nos hizo a su imagen físicamente o nos hizo a su imagen espiritualmente? Yo creo que espiritualmente es mucho más importante que físicamente, si es que tenemos físicamente algo parecido a Dios. Aunque recordemos que Él se hizo hombre, y en ese tema podemos tocarlo de esa forma. Pero lo más importante es que tengamos la semejanza de Dios en lo espiritual. Entonces, repasemos un poco qué es Dios, para poder entender en qué pudo haber compartido Él sus atributos divinos con nosotros. Bueno, una cosa que sabemos y que dice las Escrituras es que Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel, se sacrifica por nosotros, se sacrificó por nosotros, hace sacrificios. Es un Dios que se sacrifica por su pueblo. Y ustedes, todos podemos notar aquí que a los seres humanos, a la raza humana, a la humanidad, Dios la creó de tal manera que pueda sentir amor. Amor por sí mismo, amor por otras personas. Porque dice, amarás a tu Dios primero como primer cosa, amarás a tu Dios. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que sí debemos amarnos a nosotros mismos, y si nos amamos a nosotros mismos, debemos amar al prójimo también, como nos amamos a nosotros. Pero también podemos ser justos, porque Dios nos dio esa capacidad. Que nos comportemos de manera injusta con nuestros semejantes quiere decir que estamos haciendo mal uso de ese atributo divino que Dios nos dio. Pero podemos ser justos, podemos impartir justicia, es un don divino. Podemos ser santos, podemos ser apartados, podemos guardarnos de las cosas que no son buenas para agradar a Dios, para ser como Él es. Podemos tener misericordia también de nuestros semejantes. Podemos apiadarnos. Es algo que todos lo hemos sentido en algún momento. Hemos sentido misericordia por nuestro prójimo, cuando está enfermo, cuando ha sido accidentado, cuando está en la cárcel, cuando ha sido perseguido, cuando no tiene dinero. Podemos apiadarnos de nuestro prójimo, tener misericordia. Podemos ser fieles como Dios es fiel. Podemos ser buenos como Dios es bueno. Y podemos sacrificarnos por nuestros semejantes como Dios se sacrificó por nosotros. Esos son algunos de los atributos más importantes que Dios tiene otros atributos. Dios tiene poder, Dios tiene... es glorioso. Dios tiene otros atributos aparte de los que hemos mencionado. Pero los que vamos a mencionar son algunos de los que Él quiere compartir con nosotros.
Y vamos al versículo 14 de Mateo 25, donde está la parábola de los talentos, donde dice, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de sus bienes. ¿Sus bienes es dinero? ¿Los bienes del Señor son dinero? ¿Realmente estamos dispuestos a creer eso? ¿Que los bienes del Señor son dinero? ¿O más bien son sus atributos que ha querido compartir con nosotros? Su amor, su justicia, su santidad, su misericordia, su bondad, su fidelidad, su deseo de sacrificarse por nosotros. Esos son las cosas suyas, sus bienes que nos dejó. Nos dejó a todos los seres humanos. ¿Y qué pasa? Que lo que Dios está pidiendo es que ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a ejercerlos? ¿Vamos a usarlos? ¿Vamos a darle algo a nuestros semejantes de esos atributos que Dios nos dio? Miren, no es casualidad que después de la parábola de los talentos, en la versión 60, no sé si en otras versiones, porque yo esta es la única versión que leo, que creo que es lo más cerca que tenemos en el español a los originales. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, pero cuando aparentemente termina la parábola de los talentos en el versículo 30, pareciera que empieza algo diferente, porque inclusive los hombres pusieron un título. Después en el versículo 30, entre el versículo 30 y el 31 hay un título que dice el juicio a las naciones. Y eso nos hace pensar que la parábola de los talentos, que el mensaje que Dios está dando, terminó en el versículo 30, ahí se detuvo. Sin embargo, el Señor sigue predicando. La unción que Él tiene para hablar las palabras que están siendo ministradas por Dios, Él está hablando en un solo río, en una sola mensaje, y no se detiene. Para nosotros los hombres aparentemente se detiene y por eso ponemos un título y pasamos como a otro tema, pero el Señor sigue hablando de lo mismo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Aquí está hablando de que el Señor se fue en la parábola, cuando inicia la parábola de los talentos, y aparentemente después de que termina la parábola de los talentos, pero no es así, continúa diciendo, un señor se fue lejos, pero después dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Es un mensaje muy parecido a la parte del versículo 19 de este mismo capítulo, donde dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es exactamente lo que dice en el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, apartará los siervos con los 5 talentos, 3 talentos, 2 talentos, y de los que tienen un talento que les fue dado pero no lo quisieron usar. Dice, vamos a repetir el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es un mensaje muy parecido. Sigamos leyendo lo que continúa de la parábola de los talentos, que pareciera como que es otro mensaje, pero como ya dijimos, Dios continúa en el mismo mensaje. Dice, y pondrá, en el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Aquí están los talentos en acción. Esto es lo que Dios está pidiendo, esto es lo que Dios está diciendo.
en la parábola de los talentos es el mismo mensaje continuado adelante del verso 35, pero aquí en este verso está diciendo, aquí estos son los talentos, lo está explicando, pero lo está explicando de tal manera que el que quiera oír, el que tenga verdaderos deseos de oír y escudriñar las escrituras y saber lo que Dios está diciendo, entenderá la parábola de los talentos. Y si seguimos estudiando el mensaje, y si seguimos entendiendo, recibiendo el mensaje con la unción que tenía el Señor Jesucristo, la estamos nosotros recibiendo, vamos a entender el mensaje. Vamos a leer nuevamente el verso 35, donde habla de los talentos. Aquí se habla de los talentos. El Señor descubre lo que son los talentos, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, bueno, ya ese versículo tal vez muchos lo hemos leído y lo conocemos bien, sobre que le preguntan al Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te sustentamos? Etcétera, etcétera. Y el Señor le dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Está hablando del amor al prójimo, porque amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, es que estamos haciendo uso de nuestros talentos. Estamos utilizando el talento del amor, estamos utilizando el talento de la misericordia, estamos hablando el talento de que queremos que todos, que nuestros hermanos, de que nuestros prójimos no pasen por situaciones difíciles y tratar de ayudarlos. Eso es hacer algo. Eso es poner a trabajar los talentos. Si alguien piensa que el Señor lo puso en este mundo para que el dinero que reciba lo multiplique y se lo regrese al Señor, estamos realmente confundidos, estamos realmente no entendiendo, en una situación en la que no estamos entendiendo el verdadero mensaje que el Señor nos da. Y el siervo malo ¿quién es? Porque al siervo malo también le fue dado. Tal vez no le fue dado una gran cantidad de talentos, pero le fue dado un talento. Y dice el Señor, aquí vamos a entender un poco cuál es el banco de los cielos, cuál es el banco al que el Señor se refiere. Porque cuando nosotros hacemos algo por nuestro prójimo, si es genuino y verdaderamente de parte de Dios, no lo hacemos por recibir algo en el cielo, lo hacemos porque amamos a nuestro prójimo, porque sabemos que debemos amarlo. Y lo hacemos porque queremos hacerlo, porque nos nace. Y cuando lo ayudamos, cuando ayudamos al prójimo y cuando hacemos algo bueno y vemos que tiene un resultado, sentimos que ese resultado que provoca una bendición en nuestro prójimo, ese resultado es suficiente para nosotros. Llena nuestro corazón, llena nuestras vidas, le da sentido a nuestras vidas. Hacer algo por alguien le da sentido a nuestras vidas. Como alguien decía, una vida con propósito. Bueno, pues ese es el propósito, ayudar a nuestro prójimo, porque la Biblia lo dice, amarás donde se encierra en toda la ley, todas las doctrinas, donde se encierra lo que el Señor espera de nosotros, que amemos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay más, no hay más. En este mundo lo que tenemos que hacer es amar a Dios y hacer algo por nuestro prójimo. Es lo que nos pide. No nos pide que nos hagamos millonarios, no nos pide que pongamos dinero en el banco para que se multiplique. Eso no es lo que el Señor está pidiendo. Pero dice, cuando le dice al siervo malo que le regresa ese talento, que le dice, bueno, tú me diste un poquito de amor, por decir algo, o tú me diste un poquito de misericordia, pero yo no la ejercí con mis hermanos, yo no la apliqué con mis hermanos, yo te la devuelvo, tú lo que me diste, eso mismo te lo devuelvo a ti. Imagínense qué es lo que va a pensar el Señor. Pero como el Señor es bueno, como el Señor es tan bueno, el Señor dice, ¿por qué no lo pusiste en el banco?
con los banqueros. Si tú no tenías, si nada te motivaba en tu corazón a ayudar a tu prójimo, si no lo hacías por amor al prójimo, si no lo hacías por amor a Dios, pues lo hubieras hecho por interés. Ay, ¿cómo está eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que por interés? Pues el Señor dice, sí, hubieras tomado un poco de dinero y sabiendo que Dios, lo que pasa es que le está diciendo, como sé que tú eres malo y que recoges donde no sembraste, pero el Señor no es así. El Señor es bueno y es misericordioso. Y el Señor a veces nos da a pesar de que no hagamos nada. Y entonces le dice, o por lo menos lo hubieras hecho por interés. Fíjense qué curioso, pone la palabra interés en los bancos. El interés de los bancos. Pues el interés de los bancos, o del banco de Dios, ¿sabemos cuál es? El que nosotros utilicemos algunos de nuestros bienes para ayudar al prójimo, aunque lo hagamos por interés. Fíjense, esto es muy interesante y muy importante. Si realmente no creemos en Dios, si realmente no pensamos que Dios es bueno y misericordioso y que Él es malo y a final de cuentas me va a castigar por todo lo que hice, o a lo mejor pensamos Dios no existe, pero por lo menos por interés lo hubiéramos hecho. Y si ayudamos a alguien por interés, el Señor no se queda con nada. Yo conozco a mucha gente que hace limosnas, como se dice por ahí, o que hace caridad, o que da dinero a los pobres, con tal de ganar intereses, porque muchos lo hacen porque de eso viven. Muchos ganan dinero por hacer eso. Muchos dejan de pagar impuestos por hacer eso. Pero a final de cuentas están ayudando, están haciendo algo y Dios no se queda con nada. Ahora, recordemos que si nosotros damos algo por interés, si nosotros le damos a un lugar, a una, no sé, puede ser a una asociación que ayuda a gente necesitada, etcétera, y lo hacemos porque queremos deducir impuestos, bueno, el pago ya lo recibimos. Entonces el Señor no hay nada, estamos a mano con el Señor, no hay nada que dar, no hay nada que recibir más bien. Pero cuando estamos hablando de que estamos dando al Señor porque lo amamos, porque amamos a nuestro prójimo y recibimos y que nuestra bendición es el ver que tiene fruto eso que compartimos con nuestro prójimo, ahí está nuestra paga, aunque el Señor tenga algo adicional a ello. Por eso dice la Biblia que aquel que tiene se le dará más. Si nosotros somos misericordiosos, vamos a ser más misericordiosos. El Señor nos va a dar mayores oportunidades para, para ayudar a nuestro prójimo. Si somos amorosos, si tenemos algo en lo que compartimos con los demás por amor, Dios nos va a incrementar ese amor para con nuestro prójimo. Si somos justos, si ejercemos justicia en este mundo y queremos hacerlo para agradar a Dios y para hacer justicia al prójimo, el Señor nos va a dar la oportunidad de que haya más espacios, más lugares, y podamos ayudar a más gente con justicia, haciendo justicia. Entonces, si tenemos un poco de justicia, si tenemos un poco de amor, si tenemos algo de misericordia y la ejercemos con nuestro prójimo, el Señor nos va a dar todavía más, para que seamos todavía más, para que otorguemos y demos más bendición a nuestro prójimo. Esto es el mensaje de lo que está hablando la parábola de los talentos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hablar un poco acerca de, para terminar, sobre el siervo malo, porque creo que es importante que entendamos qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Yo veo a muchos creyentes que
considero que han sido confundidos por los líderes, por sus pastores, por las personas que los orientan, porque están creyendo que ir a la iglesia y pagar los diezmos y hacer todo lo que el pastor les dice, eso es la manera como van a entrar al cielo y van a heredar el reino de Dios. Y yo creo que es importante y tengamos cuidado porque con ese mensaje se están justificando y están dejando de utilizar los talentos y más bien haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia en cuanto a esos atributos divinos que Dios ha compartido con nosotros. Están haciendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un siervo malo? En lugar de amar a su prójimo, lo aborrece. ¿Y cómo lo aborrece? Con indiferencia. Cuando nosotros somos indiferentes con el dolor de otras personas, no somos misericordiosos, al contrario, somos indiferentes. Tenemos poco amor por nuestro prójimo. Eh, por ejemplo, cuando alguien, la parte de la justicia, que es otro de los atributos que Dios comparte con nosotros, nosotros podemos hacer justicia, inclusive en el trabajo donde estamos. A lo mejor tenemos gente a nuestro cargo, a lo mejor sabemos que alguien hizo algo malo y está afectando a otra persona. Tenemos que hacer algo a veces. Tenemos que decir la verdad en lugar de mentir. No recibir cohecho, no recibir mordida, corrupción, no hacer corrupción. ¿Cuánta gente está haciendo negocios sucios, pero cree que porque va a la iglesia y da sus diezmos y hace lo que el pastor le dice, que curiosamente muy pocas veces los pastores escucho que digan que la gente tiene que hacer justicia, tiene que vivir una vida recta, tiene que hacer lo que debe hacer, no recibir mordidas, tiene que amar a su prójimo, tiene que ser misericordioso con el prójimo, tiene que ser bueno, tiene que ser fiel a Dios, pero cuando uno es fiel a Dios es cumplir y hacer las cosas que Dios pide que hagamos. Eh, y no, la gente piensa que con no ir a una fiesta o no tomarse un trago, un de licor, ya con eso se ganó el cielo y eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es un gran error. Entonces, si en lugar de poner en acción, curiosamente la Biblia dice negociar, y yo lo interpreto como poner en acción, porque lo que está diciendo la Biblia es un comparativo, pero es para probar nuestro corazón. Si lo que queremos es negociar con dinero, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Pero si lo que queremos es poner en acción los atributos de Dios, entonces vamos a ser siervos, que vamos a tener algo que entregarle al Señor cuando el Señor venga, cuando el Señor juzgue a las naciones, dice el versículo 31 y 32 de Mateo 25. ¿Qué le vamos a entregar al Señor? ¿Dinero? ¿Una bolsa con dinero? ¿Una cuenta? ¿Un número de cuenta en el banco? No, tenemos que entregarle el Señor, decir yo no soy nada, no merezco nada, pero Señor, aquí está lo que he podido hacer con los talentos que me diste. Ayudé a mi prójimo, amé a mi prójimo y amé a Dios sobre todas las cosas. Yo no sé si ha quedado claro para algunos el tema sobre los talentos. Para mí está muy claro. Espero que no solamente sea entendible, sino aparte sea de bendición para muchos o para alguno, como decía al principio. Eh, Próximamente estaremos hablando de otros temas, también algunas parábolas y un tema muy importante que pienso que deberíamos de saber los cristianos es con respecto a cómo defender nuestra fe, con respecto a los científicos que hablan de millones de años y ponen a la Biblia como algo ridículo.
eh, estemos pendientes de los mensajes para que podamos escuchar esto que creo es muy importante y debería ser compartido sobre todo en los universitarios jóvenes y sobre todo que yo sé que hay muchos que son creyentes para que puedan defender su fe y no pierdan su fe, porque cuando alguien nos dice que esos fósiles tienen millones de años, es un dardo de Satanás que va directo al corazón de los creyentes para que piensen que la Biblia no es correcta, que está equivocada y que está mal, o que la estamos interpretando mal. Eso es un tremendo dardo de Satanás. Y yo quisiera compartir esto con ustedes, no de mi parte, porque es un mensaje que es dado por un científico, porque esto es importante que sea respaldado con la ciencia, no con para poder eh, para que la gente piense que la reputación no es la de alguien que no sabe nada, porque este mensaje no es mío, es de un científico de los Estados Unidos que es creyente y habla de una manera muy, muy, muy bonita todo lo que tiene que ver con lo que se menciona acerca de la evolución. Espero que este mensaje haya sido de bendición y esperamos tener un mensaje pronto y que ustedes puedan escucharlo. Que Dios los bendiga.